¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sociedad Amorfa. Aquí con mi compa, el Luis Quesada. Muy buenos días, tardes o noches. Y pues vamos a darle un capítulo más, mijo. ¿Cómo ves? No, pues chidote, mi cromo. ¿Cómo andas este día o qué show? Muy bien, güey, la neta, chidote. ¿Traes la actitud y todo? A huevo, como debe de ser, mijo. Bueno, antes de comenzar el capítulo, le quiero recordar a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Sociedad Amorfa. Y los que nos escuchan en Spotify, si quieren saber cómo es la apariencia de estas encantadoras voces, búsquenos en YouTube como Sociedad Amorfa. Ahí estamos, banda, para cualquier cosa, ¿verdad? Duda, Pues, sugerencia, comentario, crítica, etc, etc. un depósito que quieran hacer para apoyar También. al crecimiento de Estaría esto. chingón, de estos pobres servidores. Oigan, ¿cuál es el tema hoy, mi Luis Ángel? Ay, güey, pues ahí nos vamos a meter a un tema un poquito más, pues no, pues sí polémico, güey. Un poco más de, pues a lo que queríamos, que la idea que teníamos cuando empezamos a hacer esto, ¿no, güey? De hablar de temas que no son tan comunes de hablar, güey. Pero pues no hay pedo, pues aquí se supone que existe la libertad de expresión y pues vamos a hablar de nuestros puntos de vista y lo que consideremos. A ver, échale pues. de las religiones y la espiritualidad, güey. Super madre. Este tema está bien complicado siempre porque siempre lo vamos a escuchar desde la perspectiva de nuestra construcción. Ahora sí que... Sí, claro. Donde nos criaron, ¿no? Sí. Y aquí en México, pues tenemos una... Católicos. Sí, tenemos una cultura religiosa muy arraigada, güey. Desde que llegaran los españoles, güey, pues ya éramos religiosos, güey. Pues sí, siempre. ¿Verdad? Sí, ya teníamos algo, güey. Y yo pienso que... Bueno, somos de los países, creo, de los más religiosos que hay en cuanto al concepto de después de Brasil, somos el país más católico, güey. En Latinoamérica. En el mundo. En el mundo, Ajá, después de Brasil. Sí, güey, después de Brasil, que por Brasil es un país grandísimo. Simón. Y pues aquí en México pues, también estamos muy grandes y pues sí, somos muy devotos a lo que es el cristianismo. ¿Tú a qué crees que se deba eso, güey? Ay, güey, pues... Primero, bueno, viéndolo desde la parte de economista, güey, pues también va muy influenciado de nuestra economía, güey, sí, de nuestra educación, güey, que muchas veces, no vemos más allá, güey, de lo que la cultura nos impone, ¿no es verdad? Sí, o sea, como nosotros nacimos en esta religión, en esta cultura, güey, y pues la seguimos, ¿verdad? También aparte de que no tenemos tanta educación, güey, para pensar que se escuche feo, güey, pero pues sí. Pues más que nada, sí como que tiene que ver, güey. Nos imponen tanto algo desde el momento de nuestra crianza, desde que llegamos al mundo, que es bien difícil llegar al punto de quiebre en que empiezas a cuestionar todo lo que se te ha implantado desde siempre, porque estamos hablando de tradiciones, claro, estamos hablando hasta de comida en ciertas fechas del año, claro, ritos del todo, güey, todo, o sea, como dices, hay fechas especiales, que los nombres, que claro, por ejemplo, antes yo recuerdo que decían que nació en tal día, pues es el día de San Juan. Ándale, el día de tu santo, güey, sí. Es por el santo del día, ¿no? Sí. Y pues no manches, Jesús, güey. O sea, todos estos nombres, pues van implícitos, güey. No es Guadalupe, nosotros vivimos en Guadalupe. Que pues hasta el nombre del lugar tiene una connotación religiosa, ¿verdad, güey? Entonces, pues todo esto hace que cuando llegues al mundo, pues ya traigas esta carga, ¿no, güey? Nuestra construcción en tanto lo que vendrían siendo esas normas sociales de convivencia, pues parten desde los 10 mandamientos, o sea, ahí va una construcción desde ahí de limitaciones de lo que es correcto y moralmente incorrecto hacer. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, güey, pues nosotros ya hemos tocado el ser humano, ¿verdad, güey? Sí. Y como es que siempre ha buscado esta parte espiritual, esta parte de darle respuestas a sus dudas existenciales, ¿no, güey? Claro. Entonces, desde ahí, güey, o sea, la religión, güey, es inherente al ser humano, güey. No, sí, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, pues desde ahí empezamos a tener estas preguntas, güey, y a darle respuestas, güey. Y estas estas respuestas, pues crean cultos, güey. Sí. Alrededor de ellas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues yo pienso que así se han venido formando a través de los milenios estas explicaciones que ahorita vamos a tocar. A ver, ¿cómo qué traes primeramente que te gustaría tocar? Pues mira, güey, yo primero quiero empezar, güey, con ver las religiones más grandes en el mundo, güey. Ajá. O sea, que serían como las 5 religiones más grandes del mundo, ¿verdad?
que son las que, pues, las que más adeptos tienen. Ajá. ¿Verdad? Entonces quisiera empezar por esa ¿Cuáles parte. son las 5 religiones más grandes del mundo? Las 5 religiones son el judaísmo, Ajá. el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo, güey. Estas son las 5 religiones más grandes, güey. ¿Y cuál es la que tiene más culto o gente? El cristianismo, güey. Cristianismo. Sí, güey, son 2,000 millones, güey. Y está esparcido por todo el mundo. O sea, bueno, todas están esparcidas por todo el mundo, güey. Pero el cristianismo sí es el que más abarcado. Ajá, güey. Más que nada por lo que platicamos la vez pasada de cómo las civilizaciones fueron sí, o sea, cómo predominar, hicieron que predominara su creencia. Ajá, güey. Sí, como... Y como Europa se expandió por todo el mundo, güey. Sí. Las civilizaciones europeas fueron las que se expandieron, güey, pues llevaron su religión a todo el mundo, ¿no? Sí, que sí, fue sí. lo que hablamos. Pues hablaba con los romanos, ¿no? Exacto, güey. Desde que el Imperio Romano se hizo cristiano, güey. Ajá, que hablábamos del primer César que la adoptó como... Ajá, desde ahí, güey, por eso el cristianismo pues llegó a todos los rincones, güey. En América, pues fue donde más peso Pues tiene. fíjate, hasta hoy en día, cuando hablas de, por ejemplo, del catolicismo, el católico apostólico romano, o sea, ándale, güey. La iglesia así se sí, va desde se llama, ¿no, güey? Sí. Iglesia católica, apostólica y romana, Sí, ¿no? Porque pues en el cristianismo hay muchas incisiones, güey, o sea, hay muchas... Como ramas, ¿no? Exacto. Que parten de, aunque sea el mismo Dios, pero cambian como que la Biblia ciertas cosas y ciertos aspectos de conducta, ahora sí, Sí, güey. de social, pues. Sí cambia el relación culto, social. güey. Los ritos, güey, los rituales cambian, güey. Dependiendo de tu... ¿Cómo se dice, güey? O sea, de cómo tú lo veas. Desde tu pues. rama, ¿no? Desde tu enfoque. Ajá. Pero sí, güey, el cristianismo es la religión más extendida. ¿De güey. cuál le sigue después del cristianismo? El Islam, güey. El Islam es una religión, güey, súper grandísima, güey. Simón. Que aquí en América, pues, en Estados Unidos sí hay mucho Islam, güey. Y en todo el mundo en general, güey. Pero pues en lo que es África, güey, la parte norte de África, güey. Europa y Oriente, güey, Sí, Medio Oriente, güey, allí ves Islam, güey. O sea, porque también, güey, uno de los grandes imperios que fue el Imperio Otomano, güey, Simón. fue el que llevó el Islam a toda esa región, güey. Entonces el Islam también es muy grande. Pero, o sea, estas religiones, las 5 son grandísimas, güey, porque también el hinduismo, güey, Simón. no manches, abarca India, güey. Pues Asia, ¿no? Asia. Ajá, y que Asia es el continente más poblado, ¿no? Sí. Entonces, por eso son las 5 grandes, güey, porque son las que más Pues adeptos tienen. se mide exactamente lo que te iba a decir por los adeptos que la siguen, obviamente, Ajá. y pues de ahí se parte el punto de decir cuál es la que ha predominado más. Y esto, pues, como lo hablamos en el capítulo anterior, es el que conquistó más. Ahora sí. Sí, güey, el que se expandió más, a huevo. Fíjate que el que menos tiene es el judaísmo, güey. Los judíos, güey. Digamos que de entre todas las religiones, güey, ellos... De estas 5, güey, Ajá. son las que menos porcentaje de adeptos tiene, güey, porque ellos, aparte de ser una religión, güey, son un pueblo, güey. Sí, son sí. una etnia, güey. Ajá. Sí, de hecho es la más antigua, güey. Sí, monoteísta, güey. Ajá, de un solo Dios. Ajá, de un solo Dios. Y esta religión, güey, pues viene también, la vez pasada que tocamos a Mesopotamia, güey. Sí, viene desde ahí, güey. Ah, pues un buen de años. Entonces sí es la primera religión monoteísta, güey. Que viene desde los, ¿cómo se dice? Bueno, desde Mesopotamia, güey. No me acuerdo bien La zona específica. Desde los sumerios, güey. Desde los sumerios, Ajá, ok. que son una civilización de Mesopotamia, güey. Desde ahí Ajá. viene, güey. Y pues yo quería dar como unos pequeños, o sea, los puntos así principales de cada religión, Sí, ¿verdad, sí, güey? claro. Como sus ritos, güey, y pues su cosmovisión así ampliamente, ¿verdad? Entonces, pues el judaísmo, güey, ya te mencioné, es la religión más monoteísta, más antigua, güey. Ajá. Su libro sagrado es el Torá, ¿verdad? Que es esta revelaciones que se les dieron. El Torá. El Torá. Torá. La Torá. La Torá. Ajá. Simón, y son los mandamientos que se les dieron a Moisés. Exactamente, yo lo que sabía de los judíos, en lo que en mi poco y escaso conocimiento, es de que ellos están basados todavía en lo que dejó Moisés en las tablillas y en las políticas de él, ¿no? O sea, y ellos ahí se quedaron, que sería como del Viejo Testamento, que ya nosotros en el cristianismo retomamos lo que sería el Nuevo Testamento, que ya es lo de Jesucristo, el Evangelio, güey. todo ese pedo de los apóstoles,
las vivencias y todo ese rollo, ¿no? Sí, güey, los judíos, güey, no ven a Jesús como el Mesías, güey, o sea, No, pues, ellos como un profeta más, ¿no? Ajá, güey, ellos siguen esperando al Mesías, güey. Ajá. Ellos tienen, o sea, a partir del Antiguo Testamento o de la Torah, güey, que la Torah es el Antiguo Testamento para nosotros, güey. Ajá. Ellos siguen, pues, digamos que la Biblia, güey, o la Torah, güey, que es el Antiguo Testamento, es la historia de su pueblo, güey. Sí. ¿Verdad? De su historia. Entonces ellos siguen esperando, güey, a que llegue el Mesías, que no ha llegado, güey. Pero han tenido varios profetas, ¿no? Pues sí, Sí, güey. que llega, porque ellos ven a Jesucristo creo como nomás eso, como alguien que vino a dar palabra y como un hombre de sabiduría, pero no lo ven como el Hijo de Dios en sí que es carne y así. Sí, güey. Eso ya viene pues con el cristianismo, ¿verdad? Por eso, pues sí está muy dividido, güey, el judaísmo y el cristianismo, güey. Sí, está muy como que marcada la línea, no muy obvia. Ajá. Entonces, los judíos, güey, o esta religión, güey, pues tiene varios rituales, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. Los más importantes son, como, por ejemplo, la circuncisión, güey. Ah, eso sí está. Que eso aplica en otras religiones también, Sí, güey. sí, sí. Pero ya la tienen muy marcada y es como el primer rito, así cuando tú naces, güey. Es como, pues tu como tu iniciación, güey, Sí, a la religión, güey. El corte, güey. El corte. Y luego, eso se llama Brit Milá, güey. Brit Milá. Ajá, güey. Y luego está el bar mitzvah. El bar mitzvah. Bar mitzvah. El bar mitzvah. Ajá, ¿Cómo se dice? Sí, esa pronuncia sí, no. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Que es el paso de la niñez a la adultez, güey. Sí, son festividades que se hacen donde echan bailes. ¿Sí has visto los bailes que echan a los judíos? Sí, pues, y aparte, por ejemplo, cuando tú ves como que en el cine o en ese tipo de cosas, como que se marca la religión judía, siempre es como que uno de los rituales que siempre marcan su bar mitzvah, el rollo de que llegan ahí, también como un tipo de iglesia y celebración, Sí, y luego el baile de adoración y todo ese rollo que hacen. Sus templos se llaman sinagogas. Las sinagogas. Ajá. Y este del bar mitzvah es el paso de la niñez a la adultez, güey. O sea, se hace con ese fin, güey. Y luego está la jupá, güey, que es la boda, güey, o el casamiento, güey. Ok. Esa es otra festividad que ellos tienen, güey. ¿Cómo se llama? Jupá. Jupá. Ajá, jupá. No, jupa, banda, porque No, está cañón. jupá. Jupá. ¿Por qué, güey? ¿Qué es jupá? No, pues que se casan, ¿no? Les digo. Ah, ok, sí. Se la habían mandado porque está cañón. Ajá, sí, vamos a juparnos. Ey, si nos jupamos el mes que entra. Es casarse, banda, así que está cabrón. Y luego está el Shabbat, güey, ¿no? Que el sábado, güey, es sagrado para ellos, güey. Ese día no puedes trabajar, no puedes hacer ninguna actividad que no sea ir al templo, güey. Entonces, y también está el Ras Hashanah. A su madre. Ras Hashanah o Rosh Hashanah. ¿Y qué es eso, mi Luis? Es el año nuevo, güey. El año nuevo, el Rosh Hashanah. Ajá, es el año nuevo de los... ¿Y que ellos cómo celebran el año nuevo? A ver, ¿qué onda? Ay, güey, no sé la festividad que hagan, güey, pero pues me imagino que pues, es como los demás, con bailables, güey. Sí. Y a lo mejor ciertos días de guardar el... algo así, güey, la verdad. No sé, así exactamente no he visto videos donde estén haciendo la festividad, pero sí es una festividad muy importante, pues es el año nuevo, ¿verdad? Y se celebra en nuestro calendario entre los meses de septiembre y octubre, güey, dependiendo a que caiga el día, ¿verdad? Ok. Y ellos siguen un calendario, güey, que pues no es el de nosotros. Ellos tienen un calendario que viene como de hace 5,000 años, güey. O sea, ellos tienen una contabilidad diferente a la de nosotros. Bueno, igual que se apegan al de nosotros en el aspecto por lo mismo de que... Sí, pues de la globalización, ¿no? Exacto, sí. Pero pues también como que es día tal de este calendario, pero nosotros vamos a tal día del nuestro. Exacto, sí. Y luego está el Yom Kippur, güey. Que es el día como de... Bueno, ellos le dicen que el día del perdón, güey. El día del perdón, güey. Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Y eso qué rollo? Te digo que es como el día en el que se arrepienten, güey. O sea, así como el que... Como su día de redención. Ándale, güey, algo así, güey, que... es como... bueno, sí, es como el día de la festividad de la redención, güey. Y luego está el Pesaj, que eso es como la Pascua judía, güey. Ah, ok. Que es como nosotros, pues la Pascua cristiana, pues es la Semana Santa. Sí, la Semana Santa. Ajá, y el Pesaj es para ellos la Pascua judía y celebran la liberación de Egipto, güey. Ya ves que Egipto lo de Moisés, cuando abren el mar Rojo, ¿no? Y todo eso, que los cruza a todos, los libera a su pueblo. Y luego ya entran a ¿qué sería? Los 300 años vagando, no sé cuántos sí, por el desierto, buscando su pueblo prometido, ajá, ¿verdad?
Simón. Entonces, eso es lo que se celebra en la Pascua judía, güey, que es la liberación de Egipto, güey. Entonces, pues tienen todos estos. También ellos los símbolos que usan es la estrella de David, güey. También uno como una especie de. Pues de cáliz, güey. O sea, no sé, es que son como 7 velas, ¿no? Ajá, Simón. Que tienen veladoras. Es como donde se ponen las veladoras. Y tiene como 4 brazos de cada lado o 5 Simón. Y el de medio, ¿no? Ajá, exacto. Simón. Eso también, o sea, esos son como sus símbolos más representativos. ¿Y ese qué significa? Yo nunca he sabido qué significa ese símbolo que sí, es mismo de su historia, güey. O sea, sí representa algo como porque no sé si sepas, pero los judíos son unos de las 7, o más bien son de las 13 tribus israelitas, güey. Okay. Los judíos son una, güey, y ellos, según esto, pues fueron los que le hicieron caso a Jehová. Que por cierto, Jehová es Dios, güey. O sea, sí. le dicen Jehová o Jehová, ¿verdad? Ellos lo nombran así, como güey. Jehová, ¿no? Ajá. Entonces, ellos, según esto, ellos fueron la tribu más obediente, güey, hacia él, güey. Y ellos no se mezclan, bueno, ellos no se sienten que las otras sean como que aptas, güey, para para representar, ¿no? Ajá, exacto. Pero así exactamente no sé qué signifique ese simbolismo, güey. Otra característica es que ellos no hacen imágenes de Dios, güey. O sea, ellos no hacen imágenes de ningún tipo, güey. Que también eso va con el Islam, tampoco hace. Pero bueno, ahorita vamos a pasar al Islam. Entonces el caso es que ellos, güey, pues como en todas las religiones hay facciones muy conservadoras, güey, ultra ortodoxas. No sé si hayas visto a los judíos ultra ortodoxos, güey. ¿Cuáles son los ultra ortodoxos? Los que se dejan las patillas. Sí, que se trenzan la barba, el sombrero. El sombrero, güey. Se visten con pura ropa negra, güey. Ropa negra, sí. Ellos no pueden usar tecnología, güey. Sí. Los más apegadotes, ¿no? Sí, los ultra ortodoxos, güey. Está cañón. Ellos viven en sus barrios, nada más de ellos, y no puede entrar otra persona que no sea ultra ortodoxa, güey. De hecho, ellos, güey, se oponen pues Israel es donde viven, ¿verdad? Es el estado donde viven. ¿A que vivan fuera de ahí o qué? No, güey, ellos se oponen al estado de Israel, güey. Ok. Ellos están en contra del estado, güey. Así como de que estos güeyes no representan. Son la rebelión, como quien dice. Sí, güey, y algo curioso es de que ellos son ultra ortodoxos, o sea, ellos están más con su ideología, güey. Son radicales, así tal cual. Entonces, pues sí, la verdad, pues la religión judía sí ha tenido mucho peso en toda la cultura mundial, güey, en todo lo que es el mundo, güey. Sí, está muy representada en varios aspectos de ellos. Pues yo creo que como la estrella de David es un símbolo que ves en muchos lados. Sí, güey, y durante la historia pues han pasado muchas cosas con ellos, güey, pues la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó o sea, el antisemitismo, güey, que es algo nada más de ellos, güey, pues también es algo que pues está, o sea, es parte de, güey, o sea, si tú hablas de judaísmo, güey, pues hablas de todo esto, güey. Hablas de todo, de todo lo que pasó en la historia mundial, güey. Sí, ha tenido un impacto. Sí, güey, y desde ahí vienen, güey, las otras 3, ¿verdad? Ajá. O sea, más bien las otras 2, que es el cristianismo y el islam, güey, ¿no? A ver, háblanos del islam, Luis Ángel. El islam, güey, el islam. ¿Cómo que es lo que más te sorprendió ahorita que estuviste investigando sobre el islam? Pues también su forma de veneración, güey. O sea, ellos, güey, Islam, güey, significa sometimiento, güey. Ajá. O sea, ellos se ven como sometidos ante Dios, güey. Tampoco tienen imágenes. ¿Su Dios cómo se llama? Alá. Ajá, para ellos Alá es su Dios. Ajá. Y pues no debemos de olvidar que para el cristianismo, para el islamismo y para el judaísmo es el mismo Dios. Sí. ¿Verdad? Y por eso le nombran de diferentes formas. Ajá. Pero pues igual significa Dios, ¿no? Ajá. Significa Dios igual. Sí, Dios, así nada más, güey. Esta religión, güey, pues es la última de estas 3, güey. O sea, primero fue el judaísmo, luego el cristianismo y el islamismo nació allá por el 600, güey, el año 600, güey, después de Cristo, güey. Y ellos fue, güey, por Mahoma, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Para ellos él es su profeta, güey. Su profeta. Que según esto, güey, el arcángel Gabriel, güey, se le apareció a Mahoma, güey, y le dijo que
que se tenían que volver a pegar a Dios, güey, o sea, que tenían que volver a alabar solamente a Dios, güey, porque ya las religiones, por ejemplo el cristianismo, güey, pues empezó a meter otras, bueno, no deidades, güey, pero pues... No, pero santos. Exacto. Empezó a santificar gente. Exacto, güey. Empezó a santificar gente y empezó a hacer, por ejemplo, eso es un punto, por ejemplo, aquí en México, o sea, la gente es más creyente que en San Judas, que en la Virgen de Guadalupe, que... Hasta en otras imágenes. Que lo que se supone que debería ser como que el Dios mayor, ¿no? Esto es el Islam, güey, o sea, de que vamos a volver a alabar a Dios nada más, güey. Sí. Y sin imágenes, güey, y sin nada, güey. Alabar. Una característica es que este culto nació en Arabia, güey. O sea, es de árabes, güey. Este culto nació en Arabia, en donde ahorita es la Meca, güey, así se le dice. Sí. La Meca y Medina son dos ciudades en Arabia Saudita. Y de hecho, güey, la palabra Meca, güey, se utiliza para referirse a otros puntos importantes religiosos, güey. Sí, de ellos. No de ellos, sino, o sea, por ejemplo, si tú dices, es la Meca del cristianismo, güey. Ah, ok. Ajá. O sea, la palabra Meca como que simboliza algo grande Ajá. en representación a la religión. Ajá, güey. Ok. Pero Meca, güey, pues es el nombre de una ciudad, ¿verdad? Sí. Se llama la Meca, se llama la ciudad. Sus templos de ellos, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llaman los templos de ellos? Son los... ¿Cómo se llama? No, Sí, las mezquitas. Las mezquitas. Bueno, a mí me queda muy representado porque creo que en esta religión lo que siempre hacen es cuando no están en la mezquita tienen que orar en dirección a la más cercana. No, en dirección a la Meca. A la Meca, esa es la Meca. Oh, sí, okay. Y las mezquitas deben de estar orientadas a la Meca. Entonces es así, la mezquita orientada hacia la Meca y tienes que tener la orientación hacia la Meca para hacer tu... Sí, güey, si tú rezas, por ejemplo, en donde tú estés, en cualquier parte del mundo, güey, debes de buscar dónde es la Meca, güey, y apuntarte hacia allá, güey. Vale. Y una cosa también, otra característica, güey, es de que ellos tienen varias oraciones durante el día, güey. O sea, si tú... tienen un horario para orar. Sí, güey. Y en todo el mundo se ora, güey, a ciertos momentos, güey. Que son los musulmanes, así se les conoce, ¿verdad? A los adeptos a esta religión, güey. Los musulmanes, güey. Y ellos, te digo, tienen muy marcado la oración, güey. Pero también ellos son muy radicales, ¿no? Es que bueno, eso es lo que nos ha vendido o no nos ha vendido. Exacto, es lo que se marcó con lo que ha pasado en este lado. Porque en Occidente, y todo ese rollo. Wey. Vemos al Islam como algo malo, güey. Yo pienso, bueno, yo no lo veo como algo malo. Lo relacionamos, güey. Pero lo relacionamos con guerra, relacionamos con muerte. Terrorismo, güey. Sí, y sí. Y eso también, bueno, yo pienso que eso también se deriva de Estados Unidos por lo mismo de que consumimos nosotros a Norteamérica en el aspecto de noticias y todo eso. Entonces como que el amarillismo y ese tipo de cosas que pintan ese tipo de ciudades o así de culturas, religiones, sí, nos la empiezan a vender como algo malo. Y creamos estereotipos muy cañones sobre eso. Exacto, es un estereotipo, güey, que tenemos. Y si tú escuchas la palabra musulmán, güey, dices, ay, güey, que se va a explotar. No, luego piensas en Osama Bin Laden aventando aviones a los... Sí, desde ahí yo pienso que desde las Torres Gemelas, güey, fue cuando más se dio como miedo hacia el Islam, güey, y a todo lo que tenga que ver con ellos, güey. Sin embargo, güey, pues volvemos a lo mismo de los ultraortodoxos, de los judíos, güey. Pues son facciones pero pues es como radicales, todo, o sea, el cristianismo, el catolicismo, todo este rollo que han adorado a Cristo, a Dios. Pues a lo largo de la historia, ¿cuánta gente nos han matado? O sea, siempre. Sí, güey. Es lo que hablábamos el programa pasado. O sea, vean el programa pasado para que estén más en contexto de lo que estamos platicando. Es de que ser tan radicales para expandir su cultura fue al final de cuentas lo que los hizo llegar a ser lo que son. Sí, güey. La neta, pues. Pero sí sigo otro rollo de que hay mucho estereotipo alrededor de lo que viene siendo esta cultura. Sí, güey, porque obviamente, güey, pone que... En todas hay un buen. Claro, o sea, radicales, güey, pues en todas las religiones, güey. Sí, claro. Pero a comparación de toda la gente que sigue esa religión, güey, pues es un porcentaje muy mínimo, güey, los que son radicales, güey. A lo mejor también, pues ya ves que fue lo del Estado Islámico, güey, no sé si te supiste de ese pedo, que también, haz de cuenta que ellos, güey, cuando fue el Imperio Otomano, güey, que fue un imperio religioso, ¿verdad, güey? Que es muy grande. Pues sí, güey, de los más grandes, güey. Y ellos seguían la ley que se llama la Sharia, güey. La Sharia, güey.
que es como, digamos, lo que viene escrito en el Corán, que el Corán es el libro sagrado. Es su Biblia de ellos, su mayor libro. Ajá, que fue la revelación que le hizo el arcángel Gabriel a Mahoma, güey, fue lo que escribió, güey. Entonces, ellos, güey, se basan en la Sharia, que es seguir la ley de lo que dice el Corán, pues, güey. Y seguirla así, güey, al pie de la letra, güey. Pero pues de forma radical, güey. Por ejemplo, güey, en esta religión, güey, las mujeres no pueden mostrar su cabello, güey. Esas son de las cosas que... Bueno, es una religión muy machista. Sí, también. Sí, güey. Pues fíjate que en extremo, la mayoría de las religiones son machistas. Simón. O al menos estas tres, güey, que estamos mencionando. Pues las que parten del mismo Dios, ¿no? Ándale, güey. O sea, son bien machistas, ¿no? Sí, güey. Gacho. Sí, güey. Por ejemplo, los judíos, güey, tampoco... Los ultraortodoxos, güey, tampoco... La mujer tampoco debe demostrar su cabello, güey. Y ellos... Creo hasta hace poquito, hubo una parte donde apenas se pudieron tener, creo, voto o algo así, o no sé, en Arabia, güey. Apenas hace poquito, hablo de unos cuantos años. Sí, güey. En Arabia es de donde son más radicales en cuanto a la visión del Islam, güey. Y ahí, si tú eres mujer, güey, no puedes salir sin un hombre, güey. Acompañándote. Ajá, güey. No debes demostrar ninguna parte de tu cuerpo, hasta en la cara la llevas oculta. Todo, güey. No sé si ya puedes manejar, güey, pero no podías manejar, no podías votar, güey. No, estaba muy culerísimo. Sí, güey, o sea, no mames, está cabrón, güey. Y luego las mataban a pedradas. Ándale, güey. Sí, o sea, no había como que un proceso legal, creo. Si el esposo la acusaba de que le fue infiel. Y eso parte obviamente de Moisés también, de las piedras que las no, sí, porque él sí fue como que la que puso de castigo. Ajá. En un tiempo allá también en el desierto, no sé cómo estuvo el rollo. Ajá. Que lo mataron y a pedradas los mataron y así. Yo vi que, no sé si sea bien de esta religión que estamos hablando, pero creo que sí ha pasado que las matan así a pedradas. Sí, güey, no sé, hay una palabra que es para definir eso, ¿no, güey? Como esa forma de morir, güey. No me acuerdo, güey, pero sí, güey, te digo, porque se basan en la Sharia, güey. En la ley, pues, que ellos mismos, o sea, ellos no investigan, no hacen nada, güey. Ellos, como dicen en el Corán, güey, así lo ven, güey. Exacto. Pero de una forma radical, la neta no, a lo mejor ni dice así, güey, pero ellos así lo interpretan, güey. Sí. Entonces es algo muy característico también de la religión islámica, güey. Que sus mujeres tienen que ir tapadas, güey. Te digo, los judíos, güey, lo que hacen, güey, es que las mujeres se ponen una peluca, güey, para que no se les vea el pelo, güey. Porque solamente su esposo se le puede ver el pelo. El de verdad. ¿O qué tipo de peluca usan o qué? Sí, no, pues ponle otro tipo de pelo, güey, que no sea el de ellas, güey. Yo pensé que como un rebozo, un manto, algo así. También, pues, o sea, también se lo pueden tapar, el punto es de que no se les vea el cabello. Ajá, güey, su cabello de ellas, güey. Ok. Entonces es algo curioso también. Y los musulmanes, güey, no, ellos sí se deben de estar tapado el pelo, güey. Aunque sea el pelo, güey. Todo. Es que dependiendo si el lugar donde tú estés, güey. Es tan radical. O sea, radical, va dependiendo ahora sí que del tipo de fanatismo que se esté manejando en la región. Ajá, güey. Por ejemplo, si tú vives aquí en México, güey, y eres una mujer musulmana, güey, pues te pones un velo, güey, así en el pelo, güey. O sea, algo simbólico, güey. Ajá. No es de que te lo tapes todo. No lo haces tan estrictamente, o sea, simbolizas la acción. Ajá, Simón. De adoración, puede ser lo que vendrá siendo. Claro, es tu religión, ¿verdad? Es tu religión, exacto. Pero allá en otras, por ejemplo, en esto del Estado Islámico, güey, por ejemplo, otra cosa es que no puedes tomar nada de alcohol, güey. Tienen prohibido el alcohol está prohibido, güey. También la carne de cerdo, güey. La intoxicación la tienen prohibida. Sí, güey. No fuman tampoco, fumar sí puede. No, creo que no, güey, tampoco, güey. No fuman. No, güey. Nada. No, güey, no toman, no fuman, güey. Por eso viven estresados. No, pues básicamente su vida es adorar a Dios, güey. Ok. Así, güey. Sin intoxicamiento. ¿No tienen ni una fecha para tomarse vino, nada? No, el alcohol está prohibido, güey. Sí, güey, si tú eres musulmán. Lo que te saque de tu juicio está prohibido. Pues no sé si todo, güey, pero sí el alcohol sí está prohibidísimo, güey. Drogas, no tienen ninguna, no sabes si se drogan con algo. No, así. La verdad no sé, güey, si hay alguien que esté escuchando esto y sepa, pues que nos comente. Algún musulmán. Siempre, es que está muy bien siempre, hacer siempre la invitación a la misma audiencia que nos escuchan. Güey, claro. De pues invitarlos a que participen también para ampliar este pedo más. Y ahora, ¿cuál vamos, mi cromo? Pues eso es lo que vendrá. Esas son las tres religiones monoteístas, güey.
Y del budismo, micro, ¿qué nos puedes platicar? El budismo, pues, otra onda. Porque también uno, bueno, entrando otra vez en lo que vendrán siendo los estereotipos, uno imagina a monjes Shaolin en meditación constante, sin comer claro. ni hablar, buscando la iluminación. Es como que el estereotipo que se tiene de ellos, ¿no? El budismo, güey, es una religión no teísta, güey. No teísta. Ellos, no es que no creen en un dios, güey, pero ellos no tienen dios, güey. Ah, ok. O sea, ellos... No hay una imagen así. Ajá, no, güey, ellos no, pues, te digo, es no teísta, güey, porque no adoran a un dios, güey. Ellos más bien, siguen, más que nada, güey, como la búsqueda de la iluminación, güey, que ahorita vamos a decir más o menos que para ellos es iluminación, güey, pero es más su conexión con su espíritu, güey. Okay. Ellos creen en el alma y en el espíritu, güey. En el espíritu. Ajá, güey, y ellos buscan más que nada pues no, en todas también como que en las tres claro. también hay su concepción de lo que vendría siendo el espíritu, ¿no? Claro, güey, pero si te fijas en las anteriores, ellos su atención la ponen en adorar al Dios, ¿no, güey? Para que el Dios te dé la redención. Sus acciones van dirigidas hacia un fin específico, hacia algo. Que te va a dar la redención, güey. Por ejemplo, o sea, algo muy característico de estas religiones monoteístas es que creen en el infierno y en el paraíso, cielo, ¿no? Ajá, güey, y creen en la vida después de la muerte, güey, en estos lugares, ¿verdad? Que yo sé, o sea, del cielo y el infierno, güey. Sí, o sea, el camino que se sigue es el llegar al paraíso, es como que la meta. Ándale, güey. Y entonces su construcción, ahora sí que social y religiosa va dirigida a eso, a cumplir como que los requisitos necesarios para llegar, para que Dios te abra las puertas del cielo y no sufrir en el infierno. Exacto, la redención, güey. Y el budismo, güey, no busca eso, güey, o sea, no busca como llegar a un cielo, güey, o no irte al infierno. Para ellos, ¿cuál es lo que sigue después de la muerte? ¿Ellos en qué creen? Para ellos, güey, es cíclico, güey. O sea, procesos de ciclo. Son ciclos, güey. Por ejemplo, güey, bueno, pues para irnos así por pasos, güey, para ellos, o más bien el que instaura esta religión, güey, pues Siddhartha Gautama, ¿verdad, güey? Ah, sí, Siddhartha. Que es el Buda, güey. Pero pues él era un hijo de... Un príncipe, ¿no? Simón de la India, güey. Ajá, era un príncipe. Él nació en una casa de la nobleza, güey, rico, luego se rico, despoja, ¿no? De todas sus pertenencias, ahora sí que como terrenales. Exacto, güey. Haz de cuenta, según esto, güey, pues él en su vida, güey, pues era muy reflexivo, güey, y hubo cuatro situaciones, güey, que lo hicieron como irse pues a buscar otras. Sí, como que él primero se sale, la primera es no sé qué pasa en su casa, tiene una situación que es lo que hace que se salga, viaja, encuentra un grupo con el que se integra un tiempo, luego se aparta de ese grupo y así fue el proceso, ¿no? Sí, güey, según esto fueron 4 hechos trascendentales, güey, que fue encontrarse con un ancianito, güey. Así, güey, o sea, él vio, güey, que cuando ya envejeces, güey, pues, llega un sufrimiento, ¿verdad? Por estar envejeciendo, güey, por la edad, güey. Y luego se encontró, güey, con un convaleciente, güey, así con un enfermo ya convaleciente, güey. Y él ahí vio también que el sufrimiento, güey, se da por lo físico, ¿verdad? Por las enfermedades físicas, las fisiológicas, pues. Ajá, te llevan a otro sufrimiento, güey. Ajá. Y luego, también en su camino, güey, se encontró con un muerto, güey, así que estaban llevando un muerto a sepultar, güey. Y ahí vio que también otro aspecto del sufrimiento era la muerte, güey. Y luego, güey, se encontró con un religioso, güey. No dicen qué religión ni nada, güey. Pero se encontró con una persona religiosa, güey, que se había despojado de todo lo material, güey, para vivir en oración, güey, y encontrar una paz espiritual, ¿verdad, güey? O sea, él se encontró con estas 4 personas, güey. Y fue como que dijo, ay, güey, pues no, yo tengo que buscar más allá, güey, para... ¿Cuál nos podrías comentar? Como que es el fin de lo que vendría siendo esta religión. Es que mira, güey, para el budismo, güey, la vida es sufrimiento, güey. Ok. Y el sufrimiento viene, güey, del apego que tenemos hacia la misma vida, güey. Sí, hacia todo. Por eso güey. Es desprenderte, ¿no? Exacto, desapegarse, güey, de todo, güey. Vivir aquí en el ahora, güey. O sea, por ejemplo, él dice que el sufrimiento viene de estar apegado, güey. Por lo mismo dice a la edad, güey, de que en algún punto vas a envejecer, güey, a las enfermedades físicas, güey. Estás apegado al sufrimiento, la vida te genera este sufrimiento también cuando a las cosas materiales, güey, que estás muy apegado, güey.
estás sufriendo, güey, y tú... O sea, él dice que la vida es un constante sufrimiento, güey. Y que hasta que tú no alcances un nivel de iluminación o que de elevación, güey, va a ser cuando vayas a dejar de sufrir, güey, y vas a romper con el ciclo de las vidas, güey. Porque para ellos, güey, reencarnación. Tú reencarnas, güey, o sea, si tú... Yo correcto. Bueno, a ver si estoy en lo correcto. En lo que vendría siendo la reencarnación. O sea, tú las carencias que no obtuviste en esta vida, en este ciclo que te tocó, es en lo que reencarnas, ¿no? Pues en esas mismas carencias para poderlas trabajar. Y como que todas las reencarnaciones son para eso, es tu oportunidad de trabajar todo lo que te falta hasta que llegas a ese punto en el que ahora sí, puedes trascender a algo más. A un estado como de conciencia, ¿no? Más allá de lo terrenal. Sí, güey. Sí, el Buda, güey, bueno, Buda, güey, es como lo último, güey. Como el último escalón. Ajá, es la iluminación, güey. Ser un Buda, güey. Llegar a Buda. Ajá, güey. Y él pone como en categorías, güey, digamos que ángeles, güey, o sea, dioses, ángeles, güey, humanos y animales, güey. Ponle, así van. O sea, si tú eres un animal, güey, es porque en alguna vida, güey, te regresaste, güey, a más abajo, güey. Sí, es como que vas trepando de escalón. Ajá, güey, con cada vida que tú puedes seguir bajando de escalón. Exacto, güey, en animales con... No es como decir, ya estoy en este piso, ya no hay pedo. Ándale, güey. O sea, el punto no es ese, el punto es seguir avanzando, pero también te puedes ir hasta abajo otra vez. Sí, güey, sí, entonces... O a la inversa, ¿verdad? O sea, si en tu vida, güey, tú alcanzas la iluminación, güey, pues escalas, güey, y ya no reencarnas según su filosofía, ¿verdad, güey? Entonces, ellos, güey, se basan en, o sea, ellos no es un rito, güey, pero como que siguen ciertas cosas, güey, que son las 4 nobles verdades, güey. 4 nobles verdades. Ajá, güey. ¿Cuáles son esas 4? Son como los preceptos que dijo el Buda, güey, que es la vida. Como los 4 principios que tienen que seguir, ¿o qué? Ándale, güey. Bueno, él dice, el primero, güey, es que la vida es sufrimiento, güey. Okay. O sea, su primer precepto es el que nos tocaste ahorita. Okay. Ajá, güey. Y él dice que el origen del sufrimiento es el deseo, güey. Ok. O sea, que tú de poseer cualquier cosa, güey. Sí, no solo materiales, güey, sino cualquier cosa. Poseer mujer, poseer lo de esto. El sufrimiento, güey. O sea, ese es el origen del sufrimiento, güey. Y luego dice que el sufrimiento se puede extinguir si se extingue la causa, güey. O sea que la causa es el deseo, ¿verdad? Ajá. Tú puedes dejar de sufrir si ya no deseas nada, güey. Ok. ¿Verdad, güey? Cero ambición. Ajá, güey. Ajá. Y la cuarta, güey, es el método para lograrlo. Para lograrlo. Para lograr la extinción del deseo. Exacto, güey. Ok, está padre. Ok, güey. Fíjate que de las que hemos hablado, es que de esta que estamos hablando ahorita, se me hace como que muy... Sí, güey, el budismo es una religión muy padre. Muy... Pues que ahorita también está, en cierta forma, güey, muy de moda o así, güey, porque pues se va más hacia tu interior, güey. ¿Ellos comen carne? O en su... Según yo, güey, pues sí son más que nada veganos, güey. Sí tienen así como... Más apegados a la tierra que a comer. Ajá, güey. Y ellos pues más que nada, más que rituales, güey, pues es meditación, ¿verdad, güey? ¿Cuántas veces meditan al día? No hay un límite de eso. Porque yo sabía de personas que han llegado a que hay estadios, o sea, de meditación tan profunda, sí, güey, que no comen en días. Sí, güey. Están meditando días, que o sea, que años, güey. Sí, duran años, ¿verdad? También duran meditando constantemente, ¿verdad? Sí, güey, hay casos de monjes, güey. Hace mucho, güey, salía en Discovery Channel en un documental, güey, de un niño, güey. Sí lo vi. Estaba en un árbol, creo. Estaba en un árbol. Que decían que iba a ser un Buda él por... Sí, güey. A su edad lo que... Ajá, güey. O sea, como que las cosas fisiológicas a las que se había desprendido por estar en la meditación, ¿verdad? Sí, güey. O sea, él se fue, güey, al bosque a meditar, güey, y luego lo encontraron. O sea, porque no sabía dónde estaba y lo encontraron. Y pues ya llevaba ahí varios años, güey. Y cuando lo vieron, güey, se hizo como un pinche atractivo turístico, güey. Porque... Pero imagínate ese grobo. Bueno, y van algún chascarrillo para que se entretengan un ratillo. Imagínate qué mamón que cuando despiertes de tu meditación ya llega un Disneyland ahí alrededor. Todo más en tu arbolito. Sí, güey, tu arbolito meditando bien verga así. Aquí se ve chido, hay un rillito y se ve a gusto para echar una meditación. Te quedas en tu rol unos 20 años y despiertas y hay un Disneyland ahí, ¿verdad? Y para ti
pasaron 5 minutos, ¿no, güey? Para ti fue un ratillo. Con chingo de cámaras y todos grabándote, güey. No, sí está cañón. Pues el caso, güey, que cuando se hizo así todo un desmadre porque él estaba ahí, güey, pues se fue, güey. O sea, se desapareció, güey. Otra vez. Sí, y se fue para otro lado, güey. Entonces sí hay casos así de personas, güey, que han estado meditando por años, así como estamos diciendo, güey. Está cañón. Sí, güey. Y... obviamente, pero bueno, en ese punto también para que quede claro, o sea, también obviamente hay necesidades biológicas que cumplen, ¿no? Pero pues lo que los hace tan elevados a ese rollo es el grado en el que lo cumplen, ¿no? Sí, pues ni modo que no tengan necesidad de mear, o sea, defecar, no sé, ese tipo de cosas tampoco las evitan. ¿Quién sabe, güey? Bueno, porque yo cuando he visto ese rollo siempre dicen que duran un buen tiempo. Sin comer, güey. Ajá, sí, digo, pero pues también hay otras... Pues si no comen, güey, que cagas. Sí, bueno, también, ¿verdad? Pero ni agua se le tomaba, ¿no? Pues sí, güey. O sea, porque a final de cuentas son seres vivos, biológicos. Pues sí, güey, son personas, güey. Sí, está mamón, güey. Está denso ese rollo. Es que ese rollo, ¿sabes por qué se me hace bien padre? Cuando he visto de eso es porque, digo, como el ser humano hasta qué punto llega a romper hasta sus mismas necesidades. Y bueno, y es cuando yo digo, entonces, o son psicológicas, las aprendiste, o obviamente son biológicas porque se ocupan. Ajá. Pero pues hasta qué grado tú las desarrolles sin que tengas problemas en la mente, ¿no, güey? La mente sí, se ve que es lo más poderoso que existe. La psique es algo que te puede transformar muchas cosas de ti. Cabrón, o sea, pues la mente, güey, proyectada hacia un punto, güey. ¿Verdad? En concentración total. Ajá, güey, completamente, güey. Luego lo que sigue de... bueno, algo, güey, antes de pasar a la otra, güey, es que el budismo, güey, pues muchas veces la pensamos como que es un estadio de no tener religión, güey. Como de que irse más hacia adentro y así, güey. Sí. Pero no deja de ser una religión, güey. No. O sea, tú si tú te consideras budista por meditar, güey, pues no lo eres. No, más bien yo pienso que es como todas las religiones. Sí, güey. Tú tienes que cumplir con ciertas características para poder ser de... hacer ciertas cosas, ciertos rituales. Culturales, son culturales, ideológicos, que tú tienes que tener, no tan solo porque te gustó un aspecto. Por ejemplo, a mí me gustó eso del despegó de lo material para evitar el sufrimiento. Digo, bueno, eso se me hace muy padre, pero no porque yo tome como que ese concepto y lo empiece a aplicar en ciertos aspectos ya de mi vida. Ya vas a ser budista. No, pues obviamente no. Sí, no, de hecho, tengo un ex compañero de la universidad, güey, que ha ido a retiros budistas, güey. Aquí en México hay templos budistas que hacen retiros, güey, y pues ahí te explican, güey, te da pues, el sermón de Siddhartha Gautama, ¿verdad, güey? O sea, sí es una religión como tal, güey. Obviamente, pues no es como las demás, ¿verdad? Y también, pues a lo que vamos es del punto de seguidores, es lo que la hace tal vez tan complicada de que uno se pueda acercar, porque aquí donde vivimos somos de Zacatecas, mi gente, pues tú ves iglesias en todos lados, católicas, obviamente. Y si vas a otro lugar donde predominen más otras religiones, es lo que vas a ver. Entonces aquí como ese tipo de budismo está muy cañón que lo encuentres a la vuelta de la esquina. O tendrás que estar en lugares específicos, ahora sí que de población determinada, para que se pueda ver esa mezcla cultural, ¿no? Sí, güey, pero sí hay, más que nada en el centro de México, güey, sí hay muchos lugares. Sí, por lo que te digo, de población determinada, para que se pueda generar esa mezcla de ideología. Está padre. Sí, por ejemplo, si tú vas a Nepal, güey, o a la India, güey, pues es budismo, güey. Más que nada en Nepal y todos esos países como Bután, güey. Por ejemplo, Bután es un país budista, güey, completamente, güey. Y ahí ellos, pues casi su población son monjes, güey. No hay industria, o sea, Bután es un país como que separado de todos los demás, güey, porque siguen esto, güey. Ok. Entonces está chido, güey. Pues como dependiendo la latitud donde te encuentres va a ser. Por ejemplo, si vas a África, la parte de África de arriba, güey, pues puro musulmán, güey, o sea, Oriente Medio, va. Y luego está, güey, la última gran religión, güey. ¿Cuál será? El hinduismo, güey. Faltaba el hinduismo. El hinduismo, güey, también no es politeísta, güey. O sea, porque uno tiene como que esta imagen de que siguen muchos dioses, ¿verdad, güey? Porque en la India adoran un chingo de dioses, güey, ¿verdad? Que está Shiva, que... no sé, muchísimos, güey. Hay millones de dioses, güey. Pero no es que sean dioses, güey, sino como que... ¿Cuál es su dios mayor? Pues los principales es Shiva, güey. Son 3, ¿no? Ajá. Es Shiva, fíjate, yo hablo de esto muy seguido con una amiga mía que es seguidora de esto. Bueno, sigue, como ahorita que lo recordamos. Sí, ellos no son politeístas, güey, son monistas, que son como
verle muchas caras, güey, a una misma divinidad, güey. Entonces ellos pues hacen imágenes, ellos sí tienen imágenes, ¿verdad? A las cuales les rinden culto, güey. Y pues te digo, ellos, todas estas imágenes son como la misma cara de Dios. Más bien una cara diferente del mismo Dios, güey. Entonces es una de sus principales características, güey. Bueno, otra cosa del budismo, antes de ya adentrarnos al hinduismo, es que para ellos, güey, su último fin, güey, es llegar a la iluminación, ¿verdad? Que es ya no reencarnar, güey. Y este estado sí, es el nirvana, güey. Ah, ok, es parte del nirvana, ¿verdad? Simón, el nirvana, que es término budista. Es un término budista, güey, que muchos lo definen de diferente manera, güey. Pero pues se puede decir que es como la supresión de la existencia, güey. Ah, ok, Satalasi. Ajá, ya no es reencarnar, güey. Ya no estar en este ciclo de sufrimiento. Y por ejemplo, cuando llegas al nirvana, ¿qué sería el nirvana en sí? Es lo que te digo, güey. No, o sea, ya no reencarnas. Ya no reencarnas, güey. ¿Y qué pasa con tu existencia? Dejas de desaparecer, no, solo desapareces. Sí, güey, ya te refundes con el todo, güey, ya, güey. Vuelves uno con el todo. Ajá, güey, ya, güey. Entonces te digo, hay diferentes definiciones, güey. Cada quien ¿cómo se dice? Lo percibe de diferente forma, ¿verdad? Pero es una supresión de la existencia, güey. Dejar las reencarnaciones, güey. Y romper con el ciclo interminable, ¿verdad, güey? De reencarnaciones. Y pues más que nada en un estado de liberación total, güey. Donde ya no estás apegado a nada, güey. Ya estás así como en la nada, güey. No sé cómo se podría decir, güey, pero es este último fin, güey. Ajá. Como a lo que aspiras, ¿verdad? Sí, esta sí, religión, güey. Y luego está pues, ya el hinduismo, güey, que Krishna, ¿no? Krishna es como que el mayor. La mayor deidad, a lo mejor, güey. Yo lo que se ve de Shiva es que, por ejemplo, ellos tampoco está permitido el intoxicamiento. El único que se puede intoxicar en esa religión es Shiva. Ah, órale. Por eso está representado de color azul. Ah, porque anda bien intoxicado. Sí, sí. No manches. Sí. Sí, él es el único que se puede intoxicar, que Krishna le concedió poderse. O sea, Krishna toma muchas formas, muchos cuerpos. Bueno, sí sé más o menos una que otra cosa de esto. Por ejemplo, él sé que tiene su mujer, que nunca ha estado casado. O sea, Krishna no está casado. Porque dicen que el aspecto más hermoso es el noviazgo. Entonces ya cuando te casas como que ya se rompe eso y como que el amor más mágico es el que existe, es el noviazgo. Entonces tiene su eterna novia y tiene Hopis, creo que se llaman Hopis, que son también como deidades femeninas que viven para servirle a él, o sea, para él, en su satisfacción. ¿Y ya cómo lo representan, güey? Ah, no, la verdad no lo recuerdo muy bien, no, o sea, de la figura así tal cual no lo recuerdo bien. Que ya ves que hay, o sea, ellos también tienen mucho la tendencia a juntar a sus dioses con animales, ¿no? Sí. Y los representan así como animales. Sí. No, él no está representado creo como animal. También ellos es como que la espiritualidad es muy, muy, muy importante. Sí, güey. Porque ellos también es la reencarnación. Sí, güey. Entonces la reencarnación de lo mismo. Van como pegado en ese aspecto del budismo. Sí, el budismo y el hinduismo están relacionados. Estás reencarnando en tus errores. Por ejemplo, tú debes de hacer oración todos los días a ciertas horas también, de meditar, desprenderte. Que, o sea, del sexo en ciertos aspectos está prohibido porque es lo carnal. Entonces, mientras tengas esos como que impulsos carnales, pues no puedes llegar a algo más. Y como que cuando ya cumples como que aquí lo que tienes que hacer, como que tu grado de conciencia se eleva tanto que pasas a un plano espiritual. Y ya es cuando puedes con Krishna así convivir en ciertos aspectos. Órale. Sí, güey, fíjate que algo de ellos, güey, es de que no tienen una organización específica, güey, una organización central, güey. No es como la iglesia católica, que tiene Roma. Está organizada, güey. Ellos más bien... El Vaticano y todo ese rollo, exacto, güey. Que distribuye así como... Sí, no tiene una estructura organizacional. Exacto, güey. Ellos más bien bueno, lo que vi, güey, son creencias metafísicas, güey. O sea, ellos, su religión parte desde que, por cierto, la religión más antigua, güey. Tiene 4000 años, güey. Y pues el hinduismo tiene 4000 años. Tiene 4000 años, güey. Que también se le conoce como la religión eterna, güey. Acá, y ellos tampoco comen carne, creo. No, ellos son veganos. Son veganos, ellos no comen carne. No, ellos no comen carne para nada, güey. Y ellos se desarrollaron alrededor del río Ganges, güey. El Ganges, güey, para ellos el río Ganges es una divinidad, güey. Es un dios, güey.
Y, y ellos más que nada, güey, pues son creencias pasadas de generación en generación, güey. Son sus costumbres, güey. O sea, ellos no solamente es su religión, sino es su estilo de vida, ¿verdad? Es una gran diferencia, güey. Por ejemplo, entre el cristianismo, que sí es más como una religión, güey, más que un estilo de vida, güey. Y estas religiones, güey. Es más estilo de vida, ¿no? Más estilo de vida, güey. Como que así es toda tu cultura, tu cosmovisión. Sí, se pintan también la cara. Y eso es con polvo también, creo, de eso de que digo, de los pies de las hopis, que son las que sirven a algo así. Algo así comentan. Sí, y aparte hay muchas divisiones ahí mismo, güey. Sí. ¿Verdad? Y los gurús, que los gurús vendrían siendo como que los más apegados a Krishna, lo que tú puedes encontrar. Entonces son los guías que te cuentan, ellos te cuentan pasajes de historias que le pasa a Krishna y, o sea, los dioses, lo que vendría siendo, porque creo que Krishna es muy travieso. Es un pillo y le gusta estar haciendo cosas así como que es travieso. Sí, es un vato travieso. Y entonces, pues sí, desde ese punto de vista, los gurús son los que te hacen como que tu guía espiritual, para que sepas tú por dónde dirigir tu espíritu para poder llegar a ese grado de conciencia, para poder elevarte más allá. Ajá, sí, también, sí, pues están los gurús, güey, que ellos no hacen nada, güey, más que estar ahí como ser la... Sí, o sea, los gurús les vale madres todo. O sea, como que ellos a la verga todo. Sí, güey. A la verga todo. Y la gente les da de comer, ¿verdad? Sí, y todo ellos eso. son bien desapegados. Ajá. La gente la que los sigue, pero llega un punto en que también ellos se pueden arteriar la verga y se van sin nada, o sea, cámara. Sí, güey. Son apegados a la vida, ¿no? Como que están... Y hay gente que se dicen que se queda en el avión, o sea, en su meditación. Y son los estadios de conciencia que están en el mundo como espiritual, así, algo así lo comentan cuando están meditando. Sí, güey, es que esta religión, no manches, está muy loca, güey. O sea, a nuestra visión, ¿verdad, güey? Acá occidental, pues si tú vas a la India, güey, se te va a hacer todo completamente diferente, güey. Y pues la India está entre musulmanes e hindús, ¿no? Siempre ha habido una lucha ahí, güey. Pero los hindús, güey, pues... Por ejemplo, hay una ciudad muy sagrada, güey, que es Varanasi, güey. No sé si la has escuchado, ¿no? Ahí, güey, pues por ahí pasa el río Ganges, güey. Y se supone que ahí es una de las ciudades donde también Buda, güey, porque tiene mucha relación el budismo y el hinduismo, güey. Que también Buda ahí predicó, güey, y... Ahí, el Varanasi, güey, es como una ciudad sagrada, güey. Para el hinduismo, güey, si tú ya te estás muriendo, güey, ve a Varanasi, güey, te mueres, güey, y ya no reencarnas, güey. O sea, ahí ya, ahí como que es el sitio ideal para... Es como el puente para cruzar. Exacto, güey, para irte ya directamente a... Es un viaje de ida sin regreso. Exacto, güey. Y ahí lo curioso, güey, o lo toco por este punto, güey, porque ahí, güey, pues pasa el río Ganges, güey, que por cierto es el río más contaminado del mundo, güey. El más sagrado y el más tóxico. Exacto, güey, sí, güey. Pero porque ahí, güey, avientan los cuerpos, güey. O sea, ahí, güey, queman los cuerpos. Es un panteón. Sí, güey, flotante, güey. Flotante. Sí, güey. Hasta literalmente tú puedes ver los cuerpos flotando, güey. Así, güey. Estar bien cañón ahí, ¿no? Sí, güey, feo, güey. O sea, ahí... Tú vas y lo curioso, güey, es que la gente, güey, pues lo ve como un río sagrado y va y se baña, güey, en el río Ganges, güey. Y ahí, por ejemplo, tú te puedes estar bañando, güey, y pasando un cuerpo ahí, güey, a medio. Porque se supone, güey, que para que tu alma ya no reencarne te tienen que cremar, güey. Entonces ahí los creman a la orilla del río, güey, y luego los avientan al río, güey. Tipo vikingo, como en el barco que va incendiándose. Sí, bueno, pero aquí el cuerpo es el que va incendiándose. Ajá, güey, o sea, lo queman, güey, y luego lo avientan, güey, como que ya lo que quedó lo avientan, güey. Y si la familia es muy humilde y no tiene para comprar tanta leña para cremarlo, güey, pues nomás hasta donde alcance a cremarse el cuerpo, güey, y luego ya se avienta al río, güey. O si, por ejemplo, se me hace que las embarazadas, güey, o los recién nacidos, güey, los avientan sin cremarlos, güey. Así, güey, o sea, por eso es uno de los riesgos contaminados, güey. Aparte de toda la industria que hay alrededor, ¿verdad? De India, güey. Pero sí es así como un... Pues no sé, está muy mamón esa parte, güey. No, y pues esas fueron que las 5, güey. Ahí tengo una pregunta yo, mi como de lo que, bueno, porque también queríamos hablar como que un poco de la espiritualidad y pues obviamente su sociedad amorfa siempre a la sociedad del humano. ¿Tú qué tan importante ves o que consideras el impacto que tiene las creencias, o sea, la fe, el estar apegado a algo en la vida de alguien? ¿De alguien? ¿De un individuo, güey? Un individuo, sí. Ok, no de la población en general. Ajá.
No, güey, pues si tú, depende del peso que le des, ¿no, güey? Sí, sí, sí. O sea, porque todos tenemos nuestra parte espiritual, güey. Y acá todos la trabajamos obviamente de diferente forma, güey. O sea, tú puedes trabajarla, güey, estando en una religión, ¿no, güey? Sí. Si tú puedes ser muy espiritual y ser religioso, güey, que no necesariamente tienen que ir de la mano, pero también pueden ir, güey. Tú puedes ser una persona sumamente religiosa y también sumamente espiritual, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Y de ahí la trabajas, güey, y con una idea, pues ya definida, ¿verdad? Un camino que seguir, ¿no? Ajá, exacto, güey. O sea, yo pienso que la religión sí te da eso, güey. Como un camino trazado, güey, en donde tú puedes encontrar una paz, güey. Una paz espiritual, ¿no? Sí, sí, una creencia, güey, de cómo va a ser tu vida, güey, que... Una construcción de felicidad, ¿no? Ándale, güey, de cómo va a ser después, güey, porque casi todas estas religiones, güey, están basadas en qué va a haber después de que te mueras, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Darte como es lo que te iba a comentar yo, disculpa que te interrumpa. No. Porque a lo que me he fijado con todas estas es, bueno, yo, desde mi enfoque, es la meramente proyección del hombre a su miedo a que no exista ya nada después de la muerte, que construyes estas ideologías de que tiene que haber algo huevo más allá. Ajá. Por eso te pones un cierto como pasos a normas a seguir, normas a respetar, normas a hacer para poder llegar ahí y evitar la muerte. Ajá, ¿no? la muerte así. Como que el miedo del hombre a dejar de existir. Exacto. De no ser nada en un punto determinado de la existencia más externa a él. Es tan grande que se crea este tipo de construcciones sobre una imagen determinada que representa ciertas características de la naturaleza que lo hacen sienta bien porque está con la convicción y la fe de que va a haber algo más. Fíjate, güey, que es diferente, güey, la visión, por ejemplo, del budismo, güey. Que ahí como que tú lo que quieres es desaparecer, güey. Exactamente. ¿Verdad, güey? O sea, tú... Como que tu miedo es otra vez volver a decir, puta madre, soy donde mismo. Como que si no llegas de ángel y vuelves de humano, chingada madre, no pasa el nivel. Sí, güey. Por ejemplo, los hindúes, güey, si tienen un animalito, güey, y se acaba de morir su abuelita, güey, piensan que su abuelita reencarnó en la perrita, güey. Okay. Así, dependiendo de tus acciones, güey, es como que donde vas a reencarnar, güey. Y es a lo que le tienes miedo, güey. En reencarnar. Sí, es algo muy bajo. Y es, güey, por ejemplo, es a lo mismo que voy yo, de que es tanto el miedo al dejar de existir o que ya no haya algo más, o al contrario, de que te toque algo más culero de lo que ya viviste. Güey. Pues bueno, yo por ejemplo, en la misma pregunta que te lancé, yo creo firmemente algo, eso sí va meramente desde mi punto de vista, que vendría siendo, yo siento que es bueno siempre creer en algo. Claro. Fe, tener fe, vivir con fe en algo, o sea, y no tiene que ser solamente un dios o una religión en específico. Puede ser a la misma vida en sí, a la naturaleza, claro, a ti mismo, claro, a tu familia. Yo siento que también son las personas que su Dios es su familia, o sea, es su prioridad máxima, es a la que le das oración, es a la que quieres cumplir en todos los aspectos. Yo digo, wow, qué genial. Porque siento que si no crees en algo y andas por la vida sin creer en algo, siento yo que es andar por la vida sin un rumbo determinado, claro, a llegar. Sin un sentido, es como, y siento que la falta de sentido en la vida del ser humano es un sinónimo que te va a llevar a la tristeza, a la depresión. A hacer cosas malas también. Sí, exactamente. A dañar a terceros simplemente porque tú no sabes qué pedo con tu vida. Entonces, yo lo que voy es que siento que es un aspecto súper importante en la vida del hombre, creer en algo. Y no dañar terceros por creer en algo. Fíjate, güey, que pues, tener fe. También está el culto a lo oscuro, güey. Ok, sí, o sea, sí. También es curioso, güey, porque también tú le puedes tener, o sea, el satanismo, güey. Pero por ejemplo, bueno, se podría considerar como un tipo de religión, güey. No, yo sí, pero yo hay cosas del satanismo que también, ahí voy a lo que voy, que también está muy estereotipado sobre un aspecto negativo. Porque, bueno, uno se lo considera que sacrifican gente y que que lo otro. Pues, y... Es que también hay corrientes, ¿no, güey? Sí, yo pienso que el chiste, no hay pedo. Ay, no, es que no recuerdo, leí una vez los mandamientos del satanismo. Y yo decía, güey, ¿qué pedos más? Hasta déjalo, los busco ahorita en corto, pero la neta... Es que hay como que los satánicos y los satanistas, ¿no, güey? Bueno, igual y sí, ¿no? Se confunde ese rollo, ¿no? Cuando tú hablas con una persona así que le gustan estos temas, ahí te empieza a decir, no, güey, es que no es lo mismo ser satánico a ser satanista. Ajá. Que no siempre es algo malo, ¿verdad, güey? Que siempre lo relacionas con sacrificios o cosas de estas, güey. Pero pues es que en realidad uno no sabe, güey. Es que uno... Vive muy encerrado en su egocentrismo. Sí, claro, güey.
Y ese también es otro problema, güey, de que las religiones son excluyentes, güey. O sea, si tú eres de una religión, güey, rechazas las demás. Y eso también es un gran defecto de las religiones, güey. De que siempre vamos a querer darles a otro, güey, nuestra creencia, güey. Y que la tomen, güey, pero tú no tomar nada de la otra persona, güey. Sí, son excluyentes, güey. Y no solamente el cristianismo y estas monoteístas, güey, sino también el budismo, güey, y todas, güey, en general, güey. ¿Qué dice? No, pues estoy buscando, aquí están. Aquí dice, fíjate, la primera dice, no des tu opinión a menos de que te sea pedida. Así evitarás hablar en momentos inadecuados, ser tachado de precipitado y ganarás tiempo para formar una respuesta u opinión más sólida y creíble. Pero esa es la primera regla que... ¿Pero de qué, güey? De esto que te estoy contando del satanismo. Ok, sí, también son preceptos como para comportarte, ¿verdad? Sí, pues que todas las religiones claro. Tienen sus normas para... Ajá, sus dogmas. Sí, exacto, y son de convivencia, ahora sí que... Y bueno, yo he leído varios de esos que se me hacen como que padres, o no sé, léete uno de los que están aquí, güey. Bueno, ya los encuentras esos en todo... A ver, güey, no, que estábamos... Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Sí, bueno, sí está mamón, también. Si eres tú el anfitrión, no dejes que violen tu hogar, no dejes que se burlen de ti, que te ataquen en tu propio territorio. Atácales tú, estás en tu terreno, tienes ventaja. Ay, ese está drástico. Ese sí está muy drástico. Sí, güey, está... Pero pues así hay... Fíjate, por ejemplo, va referido a la sexualidad. Ajá, dice, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. O sea, no acoses a la... Si no te dice, no acoses. Acá. En pocas palabras, ¿no? Sí, o sea, veamos uno más cortito, el 10. No mates animales ni humanos a menos que te seas atacado o para alimento. Ah, ok. O sea, pues sí. Es que es como todo, yo pienso que en todas las religiones va a pasar esto, ¿no? Sí, güey. Vas a encontrar, cosas que te agradan y otras que no. Pues son mandamientos a final de cuentas, que en el cristianismo pues sí se... Pero por ejemplo, ese de la casa suena mamón, o sea, de atácalos. Pero pues también va el respeto, o sea, ¿tú cómo vas a dejar que alguien llegue a tu casa y decirte, oye, claro, eso no mames, claro, esto no? Claro, es el respeto, güey. Igual no es atácalos físicamente, pero pues defiende tu postura y di, no mames, aquí en mi casa, respeta. Sí, güey, pues es lo que tu creencia te dice. Te digo, y de esos había leído varias, güey, y yo como que tenía unos estereotipos, igual porque lo que tú dices que el satanismo hay corrientes como que distintas, ¿no? Y como que el Hollywood y todo ese rollo siempre te ha vendido como claro, que... los medios. Pues de sacrificios para matar niñas y... Pero también se da, güey. Sí, obviamente también se da. Y también, obviamente, lo que tú dices del oscuro, güey. Y yo lo que iba con la idea del ser humano y creer en algo, porque pues se abordó esto de los temas oscuros. Ahora sí que el lado oscuro de la luna. Bueno, lo que voy es de que yo pienso que la clave en sí es no dañar terceros. O sea, creen lo que quieras creer. Que a final de cuentas todas las religiones han dañado terceros. Sí, güey. Pero yo pienso en mi humilde punto. Yo fui creado, banda, pues en un hogar ahora sí que católico. Pero pues yo no me considero ni católico ni cristiano de ninguna religión en sí. Creo como que en la naturaleza, creo en el amor, creo en eso sí creo, como que no dañar a otros, en que hay algo bueno, hay cosas malas. Y yo pienso que el hombre es necesario que creas en algo de corazón, de fe, que te llene, que te haga sentir pleno, pero no dañes a terceros. Claro. El punto clave yo pienso que debería de ser ese. Y tú practicas cualquier religión. Tú practicas lo que quieras, dogma, los ritos que quieras mientras no dañes a terceros individuos. Güey. Sí, güey, sí. No cruces esa línea más allá de ti. Claro. Y tampoco le quieras imponer tu religión a otras personas. Exacto. Y respetarlas en los demás, güey. Sí, así tal cual. Porque, por ejemplo, güey, muchas veces nosotros nos burlamos, güey. No sé si nos burlamos, pero de la gente, güey, que es muy, muy religiosa, güey. Como de que, ay, güey, yo soy superior a ti, güey, porque yo no soy tan... Caemos en lo mismo, el ser humano está
cayendo en ese egocentrismo de nuevo, de sentirse superior hacia los demás. Ajá, güey. Cuando también uno es Por tu pendejo. creencia, güey. Exactamente. ¿Hasta qué punto tú llegas a juzgar a los demás, de considerarte superior a ellos simplemente güey. porque no creen en lo que tú crees? Sí, güey. Y está muy cañón eso. Sí, y eso yo pienso que es lo que uno debe de evitar, güey. O sea, ser respetuoso, güey. Porque yo también sé que hay gente, lo he platicado con gente así que suele ir a retiros, así hablando yo del catolicismo, obviamente, para retiros y todo ese rollo, y dicen que nunca se han sentido en paz ni tranquilos con ellos mismos, porque aunque a pesar de que practiquen una religión, o sea, no los llena plenamente en todo lo que son ellos, en lo que sus construcciones sociales se dieron y todo el no los llena. Y hay gente que vive sin fe, que nunca cree nada, y pequeñas cosas que hace todos los días, como dar gracias por un pan, aunque sea la vida, güey. o ver la lluvia caer. Cosas pequeñas te llenan, o sea, y yo pienso que ese sentirte lleno, sentirte en paz, yo creo que ese es el reflejo del espíritu. O sea, a final de cuentas, güey, la religión es para estar en paz, ¿no, güey? Ajá. O sea, tu fin último es sentirte bien contigo. Sí, por eso te dan una normatividad a seguir, como para alcanzar lo que ellos que todos consideran. buscamos, güey. Ajá, la paz, la paz, elevación. güey, la felicidad, güey, Sí. y estar plenos, güey, en este plano, ¿no? Sí, en lo mo. que estemos aquí. Y en el que llegue de otro si llega. Claro, o sea, claro. A ver, güey, una pregunta que yo te quiero hacer a ti ya casi para terminar, güey. Sí, ya para cerrar. ¿Tú cómo crees, güey, que la religión impacte, güey, pero en el mundo, güey? No en cada persona, güey. Sino cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido en la historia de la humanidad, güey. El impacto que ha tenido Las religiones, güey. Espérame un poquito. Oh, sí se está grabando todavía. Sí, sin problemas. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Es que volteé, me distraje, Sí, que ok, pensé que no ok. estaba grabando ya. ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto que ha tenido todas estas religiones, güey, en nuestra historia, güey, y en ser como ahorita somos, güey? Uf, yo pienso que en todo, a tal cual, Claro. tal cual, porque es esa mezcla cultural la que va construyendo todo. Así tal cual, hemos luchado, nos hemos matado por ponernos religiones, y entre más religiones se extinguen, porque hemos extinguido religiones, surgen nuevas, y de las mismas que ya están surgen corrientes, y luego también yo me he dado cuenta que no pueden ser absolutas. O sea, no puede ser absoluto, porque llegan otros cambios en el ser humano que ya no satisfacen esa religión, y las religiones han llegado a puntos, bueno, por ejemplo, hablando del catolicismo, que se empiezan a adaptar a la sociedad. Van evolucionando. Sí, también. Y entonces digo, bueno, no que es totalitaria, no que ese es el paso para ser feliz. Ajá. Digo, entonces que, por ejemplo, desde las bodas gay, o sea, ese tipo de cosas. Antes era súper marcado ese rollo de que 2 hombres y 2 mujeres, pues cámara, ¿no? Que castigado por Dios y condenado Pues por la todavía, güey, apenas. Bueno, el otro día vi que en Alemania, güey. Sí, en Alemania ya es legal, creo, ¿no? Y hay bodas. Les dieron la bendición. Que un Ajá. padre le dio la bendición. Creo que el padre les dijo que quién era para juzgarlos y no decir por qué se fueran felices, y les dijo que son. Ajá. Pero lo que voy es de que desde ese punto ya se empezó a adaptar la misma religión, porque el cambio de A los población tiempos, ¿verdad? y el pensamiento evoluciona en el ser humano, güey. Entonces no se puede quedar como que con ese concepto que existía ya. O sea, no se puede quedar como que con eso nomás. O sea, como que será su misma extinción, que toda la población creciera. Y eso yo pienso que se da por la globalización que existe hoy, de que los medios estén tan arraigados. O sea, ¿cuál es el impacto que tiene la humanidad? Lo tienen todo. Porque hoy es bien fácil, por ejemplo, antes no era tan fácil, que si no había internet, lo que te daban de comer, ahora sí que espiritualmente, religiosamente, era lo que tú aceptabas. Hoy con los medios de comunicación que tenemos, la tecnología, el internet, güey, tú puedes cuestionar todo, como ahorita en 5 segundos, güey, yo investigué las normas del... ¿Tú crees que la religión, güey, ha detenido el progreso, güey? ¿Tú crees que si no hubiera religiones, güey, el humano estuviera más avanzado en cuanto a intelecto y conocimiento, güey? Sí y no. Déjate digo por qué sí y no. Porque si nos vamos ahora sí que al mero punto científico, tal vez sí, porque no tendríamos como que unas normas morales, güey, que nos detuvieran a empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces en ese rollo sí. En el aspecto técnico. En el aspecto acá tecnológico yo digo sí, tal vez sí, porque pues no manches. Se detuvo mucho el conocimiento. Sí, por ejemplo, en la Edad Media Sí, se detuvo un Por eso es lo que piensa. de que eran bien absolutistas, de que no, a la verga, o sea, no manches. La iglesia controla todo y... O sea, por ejemplo, eran planiterristas, de que el mundo era plano. Y creo, ¿quién fue el que dijo que era Galileo? Tuvo que retractarse porque lo iban a ejecutar cuando descubrió que la Tierra era redonda, que no era plana. Entonces se tuvo que retractar frente a la iglesia y frente a todos. La iglesia pide una disculpa 400 años después, creo, que no, pedimos una disculpa porque no sé cuántas personas matamos por decir que la Tierra era redonda, cuando pues nosotros nos equivocamos. El conocimiento le vino a dar en la madre, o
la ciencia, es que la ciencia creó el signo de interrogación a todas las preguntas que no podía contestar la misma. No, pues que ya estaban resueltas, güey. Bueno, igual y sí, que tenían una respuesta, pero... teológica, güey, religiosa, güey. Y les puso el cuestionamiento. Ajá. Entonces, si tú me dices que en la evolución, yo diría sí, y también te diría aparte que no. O sea, es que yo pienso que lo que pasa ha pasado porque así ha pasado y porque ha sido parte de nuestra misma evolución. ¿Sí entiendes? Como pudo ser... No pudo haber sido de otra forma o como... No sabemos si puede haber sido de otra forma porque solo tenemos lo que tenemos. Sí, claro, son... Entonces yo creo que pues hemos seguido evolucionando como hemos tenido que evolucionar. Y tú puedes decir puntos en la historia que hubieran hecho que cambiara todo y que todo hubiera sido distinto. O sea, podemos hacer una proyección de eso, haciendo una recolección de datos de todo lo que ha pasado y por eso podemos plantear varias posibilidades de todo lo que hubiera pasado. Pero al final de cuentas eso no importa. Especulaciones. Sí, no importa porque lo que importa es lo real. Entonces, pues tal cual, así. Esto es lo que hay y hemos ido evolucionando y vamos a seguir evolucionando a grandes rasgos, pequeños rasgos. Todo va a depender de cómo se maneje el... ¿Tú crees que en algún punto ya van a dejar de existir las religiones, güey? Las religiones, yo creo que sí y no. Déjate digo por qué sí, primero y por qué no. O sea, yo pienso que sí, güey, yo pienso que sí, en el aspecto de que no va a ser como ahorita que vamos a ser tan absolutas así de... Bueno, sí, yo pienso que ya tiene que haber un punto en que todos tengan su libertad, que nazcas hasta sin religión, o sea, que ya tus familiares ya no tengan una religión y se corte ese laxo de cadena de que donde naces tienes que ser. Y siento que van a quedar cosas culturales, güey. Aspectos culturales, güey, que van a quedar así un tiempo, güey. Luego tal vez se transformen, güey. Se van a seguir transformando. Pienso que va a haber una mezcla, un chingo de religiones. Y al final de cuentas, a mí lo que me gustaría es que, sí, me gustaría, porque pues es una proyección, que solo sacaras lo mejor de cada una. Y de eso construirte algo. Pues eso sería como una cultura ya globalizada, güey. Sí, exacto. O ya no tener culturas, güey. Exacto, o sea, nomás sacar lo mejor de cada una. Leer, güey, de cada una. Verlos como lo que son libros. Son lo que son libros, güey. En una proyección tú así lo ves. Yo lo veo así de que veas, lo vamos a terminar viendo como una parte de la historia que ya superamos ahora sí que... Y sí, vamos a seguir en lo espiritual. De esas cosas, de ver la naturaleza, ver el cielo, ver el amor, sentir amor por el prójimo. Yo pienso que esos aspectos que son de la misma naturaleza y de nosotros mismos, pero que no tengan una proyección dirigida hacia un ente específico. Y leer de todas y sacar como que lo mejorcito, tú como padre decirle, nada, mira, esto está chido, esto no decís a la mujer el prójimo, está mal, decirle como por ejemplo aquí, no des tu opinión si no te preguntan para que te construyas algo, ¿sí me entiendes? Como que pequeñas cositas buenas de todo. Y yo pienso que sí debería de ser. Bueno, güey, pues ya para cerrar, güey, pues ya tu opinión, güey, así personal, güey, acerca de la diferencia entre religión y espiritualidad, güey, o para ti. Ya para cerrar esto. Sí, güey, ya cada quien. Sí, pues mira, para como que la diferencia me preguntas de lo que vendría siendo entre... Pues la religión es el conjunto, güey, de ideas, normas, dogmas, costumbres, historia de una cultura en específico, que van proyectadas hacia un fin mayor. O sea, como que un chingo de cosas que te hacen llegar, como por ejemplo en el catolicismo al cielo, ¿no? Acá nos hablabas de llegar al nirvana, o sea, y son esos pasos que te dan. Pero no quiere decir, yo pienso que el espíritu va más allá de esas normas, es íntegro, es algo que se siente, interno, es algo que no puedes con todos los decir, gracias, perdón, tal vez gente sí, pero yo pienso que no ocupas una religión para tener una parte. El Dios de Spinoza, ¿no, güey? A mí el Dios de Spinoza me encanta, o sea, definición de Spinoza, mi Dios está en los ríos, mi Dios está en los árboles, mi Dios está en un padre abrazando a su hijo, mi Dios está en la lluvia, mi Dios está en el aire, mi Dios está en todo lo que me rodea, y a lo que eso es lo que me refería, y yo creo que desde ciertos podcasts atrás que hablo sobre los conceptos de la naturaleza, porque a final de cuentas eso es. Entonces yo pienso que mientras estés bien contigo mismo, y no causes sin dañar a externos a ti, yo pienso que tu espíritu es algo que tú lo sientes, o sea, se siente y está padre, es creer en algo, de echarle ganas todos los días que te motiva a levantarte acá. Claro. Y no se ocupa de religión para llegar a ese grado de felicidad y de realización. No se ocupa de religión para darle un sentido a tu vida. Exactamente. Bueno, ¿verdad? Exactamente. Ok, no, pues yo igual, güey. Yo también para mí, pues ya hace unos años llegué como a la conclusión de que para mí Dios es todo, güey.
universo igual a Dios, güey. Ajá. O Dios igual a universo, güey. Y pues nosotros somos parte del universo, somos parte de Dios, güey. Yo no niego la existencia de Dios porque no me siento con la capacidad. O sea, yo siento que no somos nada, güey, ni somos quién, güey, para dudar de que hay algo más, güey. Porque nosotros, pues en realidad no sabemos ni un poquito, güey, de todo lo que hay, güey. Dios está en nosotros mismos. Ajá. En cómo nos trabajemos a nosotros mismos y cómo eso lo saquemos al exterior. Yo pienso eso, porque Sí, pues no güey. tengo como que una religión definida, aunque obviamente tengo costumbres por mi familia en la que he crecido, y también el punto yo con el que cierro ya para esto, que respeta, siempre, Claro. mientras no te dañen a ti, Claro. no te dañan a ti, tú no dañes a nadie, siempre respeta, escucha, cultívate. Ve lo bueno, no te cierres a escuchar ideas nuevas, no te cierres nunca a escuchar cosas nuevas, eso es lo peor que puedes hacer. Claro, sí. Cerrarte en tu egocentrismo, decir que esto es lo definitivo. No, tú Sí, ábrete, güey. ábrete, expándete. Sí, güey, expándete, güey. Y sacar lo mejor que puedas, lo que te guste, lo que te convenza de esas cositas que te escuchan. Cuando Sí, lleguen y güey. toquen tu casa, los que lleguen, los mormones, Escúchalo, sí. un ratito, si puedes, si tienes tiempo y tienes ganas, Ajá. escucha qué te dicen. Tal vez aprendas algo que no sabías y en ese momento te puede ayudar en tu vida. Sí, Tal güey. cual. No, muy bien, güey. Y Sí. eso es con lo que yo Ok. cierro el día de hoy. Ok, bueno, yo ya nomás decir, güey, que lo que aquí comentamos, güey, pues que no es todo lo que equivale a estas religiones, güey. Nah. Que hay, o sea, todos... Grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Luego ya pues general, echamos güey. nuestra conversación. Ujú, que hay miles de religiones, güey, que estas son Ajá. las 5 más grandes, ¿va? Y pues de que... Y que por decir en grandes lo decimos obviamente por el número de personas seguidores. que la siguen, güey. Entonces nomás eso, güey. Y pues ya. Y pues esto sería todo en esta semana en Sociedad Amorfa, mi gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Ya saben con quién están, con Luis Ángel el Cromo y su brother Luis Quesada. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cámara onda.